decanta su apoyo por José Antonio Kast. Lo tenemos en estudio, Germán Codina, y le agradecemos mucho porque se levantó tempranísimo. Buenos días. Muy buenos días, pero me levanté como siempre. Como siempre, ya. Yo también, sí, así que estamos... Sí. Oye, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. La pregunta ayer fue como, Germán Codina, porque es verdad que usted renunció en diciembre. En noviembre, a Renovación Nacional. Pero es una figura muy, muy claramente distinguible en ese partido. ¿Por qué el cambio? Porque le escuché decir que lo habían invitado y que del otro comando no, pero ¿es solo esa la razón? No, por supuesto que no. Aquí hay un convencimiento férreo de que estamos frente a un candidato al que comienzo a apoyar públicamente, que tiene nitidez clara en entender por dónde tiene que avanzar el país en este momento. Creo que tiene un liderazgo que lo ha ido fortaleciendo durante los últimos años y también una madurez política que se nota en su evolución. Y creo que, además de todo, su férreo convencimiento de la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, la seguridad, las tres verticales que él ha instaurado como parte fundamental del programa, que son combatir con seriedad, con mucha fuerza la delincuencia, el crecimiento económico, la economía, y en tercer lugar, las políticas sociales, las políticas de vivienda, que es particularmente el tema en el que yo voy a estar más concentrado. ¿En vivienda o en seguridad? Tendría que en políticas sociales, todo lo que tiene que ver con el ámbito de las políticas sociales del gobierno, ya del Estado en general, y también de vivienda, que es un tema que trabajé durante varios años con dos ministros de vivienda, de quienes tengo un muy grato recuerdo y además también muchas enseñanzas, como la ministra Mati y el ministro Pérez Maquena. Sí. Uno podría decir también que cuando uno lee la comparación de programa de José Antonio Kast y Evelyn Matei, para llevarlo, digamos, a la candidata de Chile Vamos, los dos ponen un enorme acento en los temas de seguridad. No es que solamente José Antonio Kast ponga el acento allí, la verdad es que lo están poniendo todos los candidatos. Es como hoy día los ejes son economía, seguridad, no se diferencian mucho en eso. Y Evelyn Matei, usted la conoce bien, fue alcaldesa, y ha trabajado un programa durante un año. ¿Por qué le parece que José Antonio Kast representa mejor la salida o las propuestas respecto de seguridad? Porque Evelyn Matei viene trabajando esto desde que era alcaldesa, viajó a Medellín, o sea, tiene mucha claridad respecto del tema del crimen organizado, por ejemplo. Mira, también aclarar que yo a ella le tengo un gran respeto, o sea, no es una persona con la que he interactuado muchas veces, también uno conoce su trayectoria, es una trayectoria muy respetable, pero hoy día me convence la claridad que tiene José Antonio Kast, además que es evidente que todos van a hablar del tema de seguridad porque todos consideran que es un tema de preocupación ciudadana, pero creo que de una manera muy genuina, desde un comienzo, José Antonio Kast lo ha planteado, porque si tú quieres realmente fortalecer la institucionalidad, el Estado de Derecho, las libertades de las personas, es claro que tienes que comenzar... Mira, yo voy a decir algo que puede sonar un poco fuerte, pero tienes que comenzar instaurando el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Y hoy día, lamentablemente, por ejemplo... ¿No hay Estado de Derecho? Hoy día hay horarios en los que la gente se esconde en sus casas en algunas partes, tienen miedo a salir en la noche. Más del 90%, según muestra la encuesta de la Fundación Paz Ciudadana, ha cambiado sus hábitos porque tiene miedo a ser víctima de la delincuencia. Hay una cifra que es terrible, y es que el 30% de las personas de esa encuesta de la Fundación indica que podría ser víctima de homicidio en los próximos 12 meses. Eso es atroz, eso es terrible. ¿De qué estamos hablando? Entonces, para fortalecer realmente la democracia, el Estado de Derecho y darle las libertades que corresponden a las personas, es evidente que necesitas llegar con un gobierno de urgencia como el que plantea José Antonio Kast y actuar inmediatamente en estas tres líneas que son fundamentales para el bienestar de las personas. Cuando hablamos de crimen organizado, no hablamos solamente de delincuencia. Usted fue alcalde en Puente Alto. Yo sé que seguramente no le estoy diciendo nada muy nuevo. Usted conoce o viene pispeando, como se dice en buen chileno, viene pispeando el tema hace un tiempo largo. ¿Cómo ha cambiado la delincuencia en esos barrios? Y la segunda pregunta ligada a eso es, ¿se requiere mano dura, durísima? ¿Y eso es lo que podría asegurar José Antonio Kast? Mira, lo que pasa es que yo me he dado cuenta a lo largo de los años que las etiquetas no son buenas, porque simplifican algo que es complejo. Y en realidad, cuando estamos hablando de la sociedad y estamos hablando de políticas de gobierno, es evidente que existen muchos matices, ¿no?
Yo sí creo que tiene que haber mano dura, muy dura. Eso no significa pasar por sobre los derechos humanos, eso no significa dejar de pensar que tiene que haber políticas de prevención, pero es evidente que no puede haber impunidad y que hay que perseguir a bandas criminales, que de hecho, mira, yo haciendo memoria, ¿ya? Y mirando los registros de algunas cosas que uno había firmado en su historia política, cuando yo era alcalde y se produjo una terrible balacera en Puente Alto, ¿ya? En donde mataron a 5 personas, no sé si lo recuerdas. Sí. En un negocio, ¿no? Sí, fue en un negocio. Que entró uno primero. Claro, sí, me acuerdo. Y después con un arma automática mataron a 5 personas. Se me producen 2 cosas. Y en ese momento recuerdo claramente que se produjo incluso un altercado político con quienes estaban desempeñando las labores de prevención del delito. Porque al día siguiente, me acuerdo que la subsecretaria asistió a una persona que aquí en Manquehue había sufrido el robo de una cartera. No sé si te acuerdas lo que pasó, ¿ya? ¿Qué te quiero decir? Ahí me queda claro que, obviamente, esas mismas personas que hoy día conforman parte del equipo de Evelyn Matei, ¿ya? Van a tener una actuación distinta en temas tan complejos como el que te estoy planteando que el equipo de José Antonio Kast. ¿Pero por qué? No entiendo eso. ¿Por qué? No entiendo el símil con la cartera. ¿Qué quiere decir? ¿Que había más atención en cosas menores respecto a los temas de seguridad que situaciones graves como esa? Yo considero que cuando se produce un homicidio de 5 personas, amerita que las autoridades concurran al territorio, ¿ya? ¿No fue nadie en ese minuto? En ese momento no fue nadie de las autoridades. Estamos hablando bajo el gobierno de Sebastián Piñera, su gobierno. Un gobierno en el que yo no fui autoridad. La gente sabe que yo fui, mi única historia de autoridad ha sido ser concejal en Puente Alto y ser alcalde en Puente Alto por 3 periodos. Y en el fondo lo que yo le quiero decir es, a mí me convence perfectamente José Antonio Kast en que él sí va a tener una postura muy radical. Y yo me acuerdo que el titular de una entrevista que me hicieron en La Segunda, en esa época, yo dije claramente, a mí lo que me tiene sumamente preocupado es que hay personas que dicen, cuando se producen estas cosas, dicen son ajustes de cuentas, y algunos, de manera muy irresponsable, dicen, bueno, que se maten entre ellos. Y lo que yo decía era, en la medida que una banda controla a otra, se hace también el jefe del territorio, ¿me entiendes? Controla un territorio. Y eso lo que hace es que obviamente la banda se fortalece. ¿Ya? Tiene más territorio, tiene más clientes en los ámbitos que ellos comercializan, drogas, etcétera. Y por lo tanto, la gran preocupación tiene que ser enfrentarlos ahora y no permitir que sigan creciendo. Y eso lo dije hace muchos años atrás. Y obviamente la historia me ha ido dando la razón, porque nos hemos ido ya topando con Tren de Aragua y otras organizaciones criminales con alto poder de fuego y con prácticas muy distintas a lo que era la delincuencia habitual en Chile. O sea, pero ahí usted plantea un tema que tiene que ver desde el cuándo, ¿no? Desde el cuándo la amenaza del crimen organizado, Tren de Aragua, ajuste de cuentas, bandas que se toman territorio, viene funcionando. Esto no pasó solo en este gobierno, entonces, a su juicio, ¿cómo se está señalando hoy día también desde los candidatos de la oposición? Mira, esto venía tomando impulso hace un rato ya. Sí, mira, yo considero que es una pregunta muy atingente. Yo creo que, si bien es cierto, tienen razón los candidatos de mi sector cuando señalan la gran responsabilidad de este gobierno en lo que ha sucedido en los últimos años, porque es evidente que la primera responsabilidad la tiene un gobierno, que es el que tiene a su mando el monopolio del uso de la fuerza a través de las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas. Entonces, es evidente que uno no puede soslayar la gravedad de cómo ha ido avanzando este crimen organizado, ¿ya? Y por lo tanto, concuerdo con lo que dicen los candidatos de mi sector, de que tú no le puedes dar continuidad a este gobierno, porque te ha demostrado que si continúa, lo que va a terminar sucediendo es que se van a seguir instalando este tipo de bandas, porque las políticas no están bien diseñadas, no se está desarrollando un buen combate a la delincuencia. Sin embargo, ¿ya? Con la misma franqueza que te lo digo, creo que hay que reconocer que la instalación del crimen organizado lleva muchos años en nuestro país, ¿ya? Hemos visto también cómo, por ejemplo, el Ministerio Público, a través del fiscal exclusivo contra el crimen organizado, ha tenido, sí,
actuaciones muy certeras, Sí, sí. investigaciones, Héctor Barros, dice usted. captura, sí. Ujú. Entonces, también hay algunas personas dentro de la institucionalidad que de manera, podríamos decir, descollante con relación a cómo está actuando el resto, han ido demostrando que, claro, van a ser implacables. Yo creo que ese Ministerio Público necesita más apoyo. ¿Me entiendes? Hablamos con Germán Codina esta mañana aquí en Primera Pauta. Cuando le planteo esto, no se lo planteo por algo que sucede habitualmente en la política y en las campañas, usted lo sabe, que tiene que ver con el empate. No, lo planteo por otra cosa, porque cualquier experto en crimen organizado señala y sostiene, primero, que para evitar el avance del territorio se requiere políticas de Estado y que todos los sectores políticos pudieran guardar sus diferencias en el bolsillo y, digamos, cerrar filas, ¿no es cierto?, porque el enemigo es uno solo y está al frente. Y lo segundo que se señala por las academias y los expertos en crimen organizado es que las soluciones fáciles, el titular simplemente vamos a terminar con toda la delincuencia, no es cierto, porque la profundidad y la complejidad del crimen organizado, que usted lo tapa aquí y vuelve a crecer allá, porque finalmente es un negocio, que la complejidad que está teniendo hoy día en la sociedad, la delincuencia, los jóvenes soldados, es un tema tan sistémico que entonces muchos dicen, bueno, lo que está promoviendo, por ejemplo, Evelyn Matei es haciéndose cargo de lo que significaba la complejidad de esto. Y no solo, o lo decía, no sé, Carolina Toá, lo han dicho muchos candidatos, y no solo mano dura. Entonces, ¿qué responde usted a eso? Por eso se lo pregunto, no por hacer la comparación pequeña, sino por... Está muy bien, y uno viene a los medios sin censura, así que Sí. pregunte lo que quiera. Mira, yo quiero ser bien claro. Que tú pienses en que tiene que haber una mano muy dura, sobre todo con un crimen organizado, que no trepida en asesinar, en torturar, Extorsionar. sí, extorsionar, secuestrar, etcétera, no significa que no tengas claro también que hay una gran complejidad detrás de las políticas que debes implementar, ¿ya? Y de hecho, de alguna forma, cuando me convoca José Antonio Kast a formar parte de su equipo, sobre todo en políticas sociales y en políticas de vivienda, creo que está demostrando claramente que a él le gustaría seguir adelante en el fortalecimiento de su programa de gobierno y venimos a aportar con las ideas que tenemos y justamente con un enfoque, ¿ya?, que tiene esa amplitud que tú estás señalando. Así que estoy muy contento de que José Antonio Kast esté en esta línea, ¿ya?, que combine tanto lo que es la mano dura con políticas sociales, con políticas, como tú dices, que sean amplias, porque es evidente que el fenómeno de la delincuencia tiene muchas aristas. Y es muy sistémico. Es sumamente sistémico y por eso también es tan importante, por ejemplo, de las verticales que yo te mencionaba, el crecimiento económico, dar oportunidades de mejores trabajos, y eso hoy día, lamentablemente, en nuestro país durante los últimos años ha sufrido mucho, y yo te diría que no es solo responsabilidad del gobierno de turno, ¿ya? Aquí hubo un estallido social, aquí hubo una pandemia, ¿ya?, que evidentemente dejaron rezagos de desconfianza, ¿ya? También se escuchó cuando se generó, por ejemplo, el proceso constitucional, algunas opciones y gente que apoyaba incluso terminar con elementos de separación de poderes, hacer un cambio tremendo en la institucionalidad, etcétera. Entonces, se generó mucha desconfianza y yo creo que hay que recuperar esa confianza y obviamente eso va a permitir que haya mejores inversiones, más progreso, y eso genere empleo, y ese empleo también genere impuestos que en el fondo, frente al crecimiento económico, aporten al Estado, sí, y a través de eso se mejoren las políticas. Algo Germán Codina, que usted dijo al pasar, dio a entender como que tuvo una mirada crítica respecto de cómo Sebastián Piñera también manejó algunas cosas cuando usted hace el comparativo de este caso brutal en Puente Alto de las 5 personas muertas y una subsecretaria, ¿no es cierto?, que ayuda a salvar la cartera de alguien que están asaltando en Manquehue. Usted tiene una mirada crítica de lo que significó Sebastián Piñera, porque usted dice, Evelyn Matei va a repetir lo mismo. Algo así me dijo. No, yo no lo dije. No sé si es así tal cual, pero eso es lo que... Pero lo que pasa es que hoy día la simplificación de muchas de las cosas que se dicen y el etiquetado genera malos entendidos. Entonces, primero reitero, yo respeto a todos los candidatos de mi coalición y candidatas. Obviamente, hay con algunos particularmente que soy muy distante en sus ideas, ¿ya? Pero en el caso puntual
del expresidente Piñera, junto con, obviamente, dirigirme con mucho respeto. Se produjo mucho dolor en su familia con su partida y obviamente también creo que hizo muchas cosas buenas en su gobierno, pero también hubo flancos en los que incluso muchos que estábamos ejerciendo cargos públicos fuimos en ese momento, francamente, honestamente, críticos. ¿Ya? Y eso no le quita mérito a lo que hizo, no nos quita mérito a quienes estábamos ocupando otros cargos públicos, porque además creo que justamente la política en Chile tiene que aprender a escucharse y a respetar las diferencias que hay de enfoque, de mirada, de obviamente ponderación de las situaciones. Y uno de los problemas que tiene nuestro país hoy día es que lo único que se trata de hacer es desacreditar lo que el otro dice y no entender lo que el otro dice para buscar cómo se encuentra una solución al problema. Sí, mi pregunta ahí es ¿por qué usted cree que Evelyn Matei podría hacer lo mismo? Yo no usé ese término. No, no es una pregunta. Ya, sí, claro, pero es que me dice, yo no sé por qué usted cree, entonces ya la pregunta viene... No, porque usted dice, hubo mucha falencia en el gobierno de Sebastián Piñera, y usted dice, las explicita, y efectivamente vimos, ¿no es cierto?, que usted como alcalde marcó posturas distintas y forzó también algunos debates en ese gobierno, pero ¿por qué usted cree que Evelyn Matei, ella sería continuadora del legado de Sebastián Piñera o le parece que ella representa algo distinto? No, yo te hablaba puntualmente del tema de seguridad que me tocó a mí vivir muy de cerca con las familias que sufrieron pérdida de hijos, de integrantes de la familia, y también con los barrios, como obviamente frente a esa situación comenzaron a sentir un temor que ha ido increciendo en nuestro país. Si tú miras las cifras de temor, son cifras alarmantes, son cifras que te demuestran que justamente sí tiene una concatenación la situación de la delincuencia con con la situación de temor. Entonces, para mí es un tema sumamente importante. Y lo otro que me gustaría decirte es, yo no vengo a discutir con ningún candidato de nuestro sector, solamente vengo a aportar ideas, sobre todo en un ámbito que no hemos tocado todavía, que es el tema social y el tema de vivienda. Y mi tema fundamental no es este tema de seguridad. Yo perfectamente puedo requerirle a alguien del equipo de José Antonio Kast que venga a hablar de este tema, que lo va a hacer obviamente con una impronta. Germán Codina, solo un punto que también lo hemos conversado con gente de Paz Ciudadana. En Chile la percepción de inseguridad es altísima, de las más altas del mundo. Un 87,6% de la población percibe un aumento de la delincuencia en el último año. Eso fue la encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, reciente. Sí, ¿no es cierto? Pero en los datos no somos el país que tiene los niveles más altos de criminalidad. Hay un desajuste ahí, quería hacer ese punto, que no es que el temor no es un espejo directo, digamos, de la cantidad de crímenes que estamos teniendo, sin menospreciar que estamos viviendo una situación complejísima con el avance del tren de Aragua, de los tipos nuevos, de la violencia con que se está operando, pero hacer ese punto que me parece que es importante, ¿no? Sí. No, Claudia, a ver, mira, tú tienes mucha razón. O sea, lo que estás señalando es algo que justamente por eso yo te decía que hay que prestarle especial atención, porque cuando, yo te diría, son muchos los años en que viene separada la sensación de temor, ¿ya?, de la victimización real, ¿ya? No obstante, es muy entendible el crecimiento que ha tenido la sensación de temor en los últimos años, producto del modus operandi de esta instalación de las bandas criminales, que muchas de ellas, como te decía, no trepidan en la extorsión, el secuestro, el asesinato, la tortura. Y eso también ha elevado mucho la sensación de temor en nuestro país. Y bajarla, también han demostrado muchos estudios que no es a través de una varita mágica, ¿ya?, y tiene que ser a través de una política consistente en el tiempo y también obviamente diversa en los puntos de ataque, digamos. Sí, hablamos con Germán Codina, exalcalde de Puente Alto, actual, se acaba de sumar a la campaña José Antonio Kast. Ahora sí, breve, vamos a ir pasar un poquito por el tema social. Usted dice que va, digamos, fundamentalmente enfocado en aportar en esa área la campaña José Antonio Kast. Vivienda, evidentemente, ¿no es cierto?, es una crisis activa, profunda. Sí, a mí me tiene muy preocupado. Vivienda, sí. Y vivienda también relacionado con eso, tiene, digamos, como un correlato en otro tipo de carencias sociales que usted cree que hay que caminar a la par. Sí, por supuesto. O sea, a ver, el rol siempre de un gobierno va a ser tratar de mejorar las condiciones de vida
la calidad de vida de la ciudadanía. Y en ese sentido es obvio que incluso esto mismo que estábamos hablando del tema de la seguridad mejora las condiciones en los barrios, mejora también no solo la percepción de la ciudadanía, sino que el ejercicio de sus libertades, el ejercicio de sus derechos, ¿verdad? Y particularmente en el tema de vivienda, a mí me preocupa que enfrentamos el mayor déficit habitacional de la historia de nuestro país, pero no veo la urgencia en abordarlo que creo que tiene que tener el Estado, ¿verdad? Y no digo que el Estado tenga que ser el único proveedor de soluciones necesariamente, yo creo que aquí tiene que haber alianzas público-privadas. ¿No lo ha hecho el ministro Carlos Montes? Mira, estuve dando una charla hace algunas semanas en la Universidad de los Andes, junto a otras personas también que tienen experiencia en el ámbito de la vivienda, y una de las cosas que salía a todas luces entre quienes estaban en el auditorio y que eran incluso algunos de ellos parte de los prestadores de servicios de asistencia técnica, que son la bisagra entre los fondos del Estado y la ejecución de las empresas en las construcciones de las viviendas sociales, era que no había continuidad, por ejemplo, en los llamados a concurso, ¿ya? Que hay una serie de tramas burocráticas que han afectado mucho sacar adelante los proyectos, y yo creo que son temas que un futuro gobierno va a tener que ponerle mucho acento, porque tú tienes que poder brindar muchas soluciones en un corto plazo, y todas las ideas que yo pueda aportar para mejorar todos esos procesos, bienvenido sea, y siempre con un enfoque sobre todo de mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, a mí me tocó, incluso, acuérdate, en algún minuto, trabajar con el mismo expresidente Piñera en la demolición de algunas casas Copeva para que se pudieran construir nuevos barrios. Entonces, yo hace muchos años vengo trabajando en esto y evidentemente creo que es un tema que tiene que tener prioridad. Sí. Lo que ha señalado el ministro Carlos Montes, que un tema importante del que se habla poco, es que los paños, o sea, que hay muy pocos paños en la región metropolitana donde se puede construir, el precio es altísimo y por lo tanto ese también es parte, digamos, del mapa que hay que considerar, no solo el tema de la alianza público-privada, que pareciera ser que es clave, esencial, ¿no es cierto?, retomarlo con mucha fuerza, sino también poder mapear bien dónde se puede construir, para no seguir generando, ¿no es cierto?, cordones en que uno también va sacando de circulación ciudadanía que necesita estar conectada. Es el tema de la conexión, usted lo conoce bien. Mira, coincidiendo plenamente, porque sabemos todos, ¿ya? Y sería deshonesto no reconocerlo, que un problema serio que tiene nuestro país es efectivamente la necesidad de facilitar el acceso a terrenos para efectos de construcción de vivienda. Y un tema adicional, y al que yo también me estaba refiriendo particularmente, tiene que ver con el mejoramiento de las viviendas, ¿ya? La calidad de la construcción. Sí. El Estado fue de alguna manera aportando en la construcción de viviendas de pésima calidad hace algunas décadas atrás. La política habitacional en los distintos gobiernos, en el gobierno de la presidenta Bachelet, presidente Piñera, ha ido creciendo y mejorando en cuanto a la calidad, ¿sí? Entonces, hoy día, un debe que tiene el Estado, ¿ya?, es tratar de alguna manera de ayudar a esas personas que incluso hasta el día de hoy siguen teniendo asbesto en las planchas de pizarreño de sus techos. Entonces, cuando yo te decía de que no había continuidad en los llamados a concurso, es, por ejemplo, particularmente en los llamados a concurso del mejoramiento de la vivienda. Este gobierno, ¿ya?, y el ministro Montes no ha sido tan partidario de sostener los recursos necesarios en el ámbito del mejoramiento de la vivienda para poder abordar el déficit de calidad que tienen las viviendas construidas previamente, y por lo tanto tienes cientos de miles de familias, ¿ya?, viviendo en precarias condiciones sin los recursos necesarios para mejorar. Y, o sea, que tienen casa, pero que tienen unas casas de muy precarias, claro. Bueno, y los que creen, por ejemplo, que se demolieron todas las casas Copeva están equivocados. O sea, es cosa que vaya a saber todavía los bloques Copeva que están parados y cómo están viviendo esas personas. Entonces, lo que te quiero decir es, obvio que hay que acometer el déficit habitacional. Hay que preocuparse también de cómo desde el Ministerio de Vivienda apalancas a la clase media para que pueda tener lo que se termina transformando muchas veces en el gran patrimonio familiar que es su casa. Entonces, yo creo que este tema, así como el de la seguridad, es un tema tremendamente complejo, tiene muchas aristas y eso amerita que obviamente esto se aborde con seriedad, pero también con continuidad. Y para esa continuidad, como Chile hoy día
tiene una crisis económica, es evidente que el Ministerio de Vivienda no va a poder recibir recursos a través de un aumento de impuestos porque no se puede en este momento en las condiciones que estamos. Hay que hacer crecer la economía, crecer los impuestos y salir del problema de la cesantía, de muchas familias que están sufriendo hoy de la cesantía. Entonces, ¿por dónde va la solución? Una alianza público-privada. Y eso es parte de lo que yo estoy aportando al equipo de José Antonio Kast. Claro, porque yo creo que hay que fusionar una serie de leyes, lo podemos conversar un día latamente, hay que fusionar una serie de leyes que hoy día cumplen objetivos distintos, pero funcionan como compartimentos estancos, y de esa manera yo creo que se puede motivar la participación privada, la inversión privada, y eso también generar de manera, ¿cómo se llama? Efecto, causa-efecto, más empleo y crecimiento económico. Germán Codina, muchísimas gracias por venir además temprano aquí a los estudios de Radio Pauta, que tengan muy buen día. Y usted ha sido un agrado. Se suma formalmente ya al comando de José Antonio Kast. Desde el día de ayer me sumé al equipo, me abrieron las puertas también con mucho cariño, con mucho respeto también por el trabajo realizado y la trayectoria, y estoy muy agradecido. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias.